Ya, creo que está funcionando. Hola. Entonces, uno de sus compañeros me pidió por recomendaciones de algún video donde explicaran qué es el momentum angular y me puse a buscar y no pillé ninguno muy bueno, así que, no sé, se me ocurrió a las 9 de la noche hacer un video como explicando, haciendo un resumen del momentum angular y resolviendo un ejercicio simple, resolviendo la P2 del auxiliar 5.5 del Matías, ¿ya? Entonces, eso, po. Igual tenía pensado hacer estas como pequeñas capsulitas, no sé, no me gusta esa palabra, me quedo acá. Pero bueno, depende si es que a ustedes les sirven o no y si es que tengo tiempo. Ya. Así que eso, partamos el tiro con el resumen. Ya. Entonces, ¿de qué trata, digamos, cuál es el lore, digamos, de este ejercicio? El momento angular. ¿Ok? El momento angular, ¿ya? Momentum angular es una cantidad vectorial, ¿ya? Es decir, de que tiene componente digamos, en cada coordenada. Ya si estamos en coordenadas cartesianas, puede tener una componente en X, una en Y y una en Z. Si estamos en cilíndricas, puede tener una en ρ, en θ y en Z. ¿Ya? Y se define como el producto cruz entre la masa por la velocidad, la masa por la posición y la velocidad. Esta, esta expresión, la expresión para el momento angular, se puede ver en los libros, digamos, de otra forma, que yo encuentro que es un poco más interesante. Se puede escribir como, equivalente, se puede escribir como el producto cruz entre el vector posición y el vector momentum lineal, ¿ya? ¿Por qué? El vector momentum lineal de física clásica, ustedes saben que es la masa por la velocidad, ¿ok? Y esta masa que está acá, por propiedad, digamos, del producto cruz, no, no hay ningún problema con escribirla al otro lado, ¿ya? Entonces vas al otro lado y se tiene el vector momentum lineal, ¿ok? Esta, eh, esta, esta formulita, digamos, cómo se define el momentum angular, es aplicable para cualquier sistema de coordenadas, ¿ok? Entonces usted tiene un problema, definen, digamos, un sistema de coordenadas, determinan el vector posición y el de velocidad y ocupan esta formulita, tienen el vector de momentum angular, ¿ok? ¿Cuál es la interpretación física que tiene este vectorcito? Los físicos les gusta decir que representa como la cantidad de movimiento rotacional que tiene un objeto, ¿ya? Como con el momento Blin le decía la cantidad de movimiento, sí, ¿ya? ¿Qué más? Ah, ya, algo súper importante, muy importante. Este vector, ¿ya? Este vector depende completamente del punto de referencia al cual se esté midiendo, ¿ya? O sea, de que si es que yo mido el momentum angular, digamos, o yo defino el vector angular, el momento angular, desde un punto A, ese vector puede ser distinto si es que lo defino desde un punto B, ¿ya? ¿A qué es lo que me refiero? ¿Ya? Entonces, dibujemos un plano cartesiano a la rápida. Ok, no sé por qué salió de un lado. Ahí, ya. Entonces, si yo tengo una partícula acá, vamos a ver una partícula P, si es que yo quiero medir, digamos, o sacar su vector momento angular desde el origen, ya, yo voy a plantear el vector posición, el vector velocidad también se plantea, pero viendo solamente el vector posición, ya, uno se puede dar cuenta inmediatamente que ese vendría siendo, ¿ok? Y si es que yo me pongo en otro punto de referencia, digamos, acá,
¿ya? Este punto Q, este va a ser el punto O de origen, y Q de, lo que sea, ¿ya? El vector posición viene dado por este de acá, ¿ya? Un R'. Como pueden ver, R' es distinto de R, ¿ya? Y naturalmente la velocidad también el vector velocidad también va a ser distinto. Eso significa de que cuando uno calcule su producto cruz, te va a dar un vector distinto, ¿ok? Porque ¿qué es lo que hace el producto cruz? Esto lo he dicho varias veces, pero es algo que a uno se le olvida o puede ser un poquito difícil de visualizar, ¿ya? Cuando uno hace un producto cruz, ¿ok? A ver, si uno hace un producto cruz entre dos vectores, ya digamos un vector A, un vector B, el producto cruz no es más que el vector que es, llamémoslo un vector C, ¿ya? Que es perpendicular a estos vectores A y B, ¿ya? Se cumple de que, bueno, acá hay 90 grados, uy, ahí, esto va a estar difícil de dibujar, pero acá hay 90 grados, y ahí hay 90 grados, y ahí, ahí se ve más o menos, pero esa es la gracia de este producto cruz, encuentra, digamos, el vector que es perpendicular a ambos, ¿ok? Entonces, naturalmente, si es que se tienen dos vectores, posición y velocidad, y de ahí uno lo mira desde otro punto de referencia, en el cual va a tener otro vector, posición y velocidad, al calcular el vector perpendicular a cada par, te va a dar un vector distinto, ¿ya? Va a estar, como mínimo, digamos, va a estar desplazado, ¿ya? Eso todo lo relacionado a, a las definiciones de momentum angular, ¿ya? Con respecto a... ya. Entonces es súper interesante siempre analizar qué es lo que pasa, cómo varía este vector, ¿verdad? Y es por eso que pueden, digamos, revisar la demostración. Yo les recomiendo, como siempre, el apunte de Ricardo Muñoz. Siento que 5 o 6 planas te explican todo el tema de momentum y torque y te lo dejan súper claro. Y ahí creo que sale la demostración, o no sé, pero... Ah, bueno, sí, también se me olvidó mencionar de que cuando uno calcula, cuando uno calcula el vector momentum, el momentum angular, ¿ok? Tomando el R y velocidad definidos a partir del punto de referencia en el origen, ¿ok? Se tiene esta pequeña anotación, ¿ok? Se pone un subíndice O. Eso, solamente para diferenciarlo, digamos, de los demás. Ya para dejarlo como implícito que se está tomando en cuenta el sistema, el origen del sistema de referencia tomado. ¿Ya? Eso, perdón. Entonces, volviendo. Entonces, lo que es interesante es analizar qué es lo que pasa cuando, cómo es que cambia este vector de momento angular con respecto al tiempo. Vamos a tomar el origen, ¿ya? Entonces, se va a tener que la derivada temporal del momento angular va a ser la derivada de, como bien dijimos, el producto punto entre el vector posición y el vector momento lineal, ¿ok? Por propiedades del producto cruz, propiedad, ya, solamente una propiedad que tiene de que esta derivada de acá, ya, la derivada de arriba, no es más que la derivada del momentum angular, del momentum lineal. Me confundo, man. Ya, esto es una propiedad. No se compliquen la cabeza, ya. Aquí estoy demostrando, digamos, un resultado interesante que digamos es importante tener en cuenta, pero esta demostración no es tan relevante, ¿ya? Y para los que están más atentos, ya se van a dado cuenta que ese término de ahí es
no es más que la segunda ley de Newton, ¿ya? ¿A qué me refiero con que es la segunda ley de Newton? ¿Ya? Entonces, nosotros desde el colegio, nosotros definimos que la fuerza es la masa por la aceleración, ¿verdad? Aquí estamos joya, ¿ya? Sin embargo, nosotros introducimos este vector de momentum lineal, ¿verdad? Como el producto de la masa con el vector velocidad. ¿Qué es lo que pasa si uno deriva este vector? Ya, vamos a tener la derivada temporal de la masa por la velocidad, y esto, bueno, la masa es una constante, la podemos sacar, y te queda la derivada de la velocidad, que no es más que la aceleración. Y ahí pueden revisar, pueden, digamos, ver de que nos da exactamente lo mismo, ¿ya? Y bueno, como dice en el DIM, por transitividad creo que era, se tiene que la fuerza no es más que la derivada del momentum lineal. De hecho, esta es como la definición formal. Bueno, si ven la mayoría de los textos de física más avanzados, aparece eso, no aparece masa por la aceleración. ¿Ya? Entonces, volviendo a la demostración, vamos a tener de que la derivada del momento angular con respecto al origen, eso es lo que estamos calculando, que no se olvide, no es más que el producto cruz entre R y la fuerza neta. Ya, porque en la segunda ley de Newton nosotros hacíamos la sumatoria de todas las fuerzas, que es la fuerza neta. ¿Ok? Y esto de acá, ya, nosotros, esto de acá, digamos, se llama torque. ¿Ok? Esto se define como torque. ¿Ok? Entonces, hagamos un pequeño paréntesis. El producto cruz entre la posición y la velocidad, y la fuerza, perdón, es el torque, que se simboliza con este signo tau, ¿ya? Tau, así se llama, ¿ok? Porque del colegio ustedes deben haber visto de que el torque era como el producto del brazo con la fuerza, ¿ya? Y el seno, el producto el brazo, el brazo, la fuerza y el seno. El seno es el ángulo que se forma entre ambos, ¿ya? Bueno, ahora en la U, digamos, vemos la definición un poco más formal, ¿ok? Vemos y decimos de que el producto cruza entre la posición y la fuerza. La posición me vendría siendo el brazo y la fuerza, ¿ok? Entonces, esto acá no es más que el torque neto. Neto porque estamos considerando, digamos, la fuerza neta, así que naturalmente uno tiene como la suma de torque, si quiere decirlo, ¿ya? Entonces, el resultado interesante de acá es que la derivada del momento angular es el torque neto, ¿ya? Y esto es súper, ¿cómo se llama esto? Esto es, de acá, digamos, se pueden sacar conclusiones muy interesantes, ¿eh? Pero antes también quería mencionarles de que el torque, para el vector torque, se aplica, vector, se aplica exactamente lo mismo que el momento angular. Depende completamente del sistema de referencia, del punto de referencia al cual se define el vector posición. ¿Ok? Naturalmente, si uno tiene, digamos, si uno ve el momentum desde el punto de origen, uno también puede decir de que si es que ve el torque del punto de origen, se puede
un cero, una O. ¿Ya? Una O, no un cero. Ok, ahora sí, volviendo, para ese paréntesis. Entonces, tenemos que la derivada del vector momentum angular es igual al torque neto que se produce. ¿Qué es el torque? El torque, en resumen, es una fuerza. Es una fuerza, pero también se ve, digamos, como ponderada o se ve afectada por la posición que tiene el objeto. ¿Ya? Volviendo, digamos, a términos de colegio, se ve afectado, digamos, por como el largo que tiene el objeto que junta, digamos, a la partícula con el centro de origen. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me refiero? Si uno tiene un centro de origen acá, ¿ya? Acá, y uno tiene la partícula acá, este vendría siendo la R, ¿verdad? ¿Ya? Si es que nosotros le aplicamos una fuerza, F, ¿ya? Nosotros vamos a tener de que el torque uno que se produce es el producto cruz entre el vector posición R1, llamémoslo, y esta fuerza, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Esto es distinto si es que yo hago exactamente el mismo problema, pero pongo la partícula más lejos. La pongo acá, ¿ya? Vamos. Ahí. Se va a tener un distinto vector posición y podemos tener exactamente la misma fuerza, ¿ya? La misma fuerza con la misma magnitud, el mismo sentido, pero nos va a dar de otro valor para el torque que se produce, ¿ya? Porque el vector posición que ahora tenemos es completamente distinto. Estas dos cosas no son iguales, ¿ya? Esa es una diferencia. Esa es, digamos, la diferencia con, digamos, de por qué, si es que tenemos la misma fuerza, ¿ok? Tenemos la misma fuerza, F. Si tenemos distinta posición, vamos a tener un torque distinto, ¿ok? ¿Qué es el torque? Una fuerza que se ve afectada por la posición del objeto con respecto a un punto de referencia. Aquí punto, esto es de acá, ¿ya? Ya. Entonces, ya una vez que ya tenemos una pequeña introducción de qué es el torque, ¿por qué digo todo esto? Como bien dije, el ejercicio se va a tratar de la conservación del momento angular. Entonces es interesante analizar qué es lo que le pasa a esta derivada, porque la derivada, digamos, representa el cambio de una variable. En este caso estamos hablando del momento angular. ¿Ok? Estamos viendo cuánto cambia el momento angular con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Si es que no existe torque, si es que el torque neto, voy a omitir la O porque es muy engorroso escribir. Si es que no existe un torque, ¿ya? Es directo de que la derivada del momentum angular es cero, ¿ya? Eso significa de que el momentum no cambia con respecto al tiempo. Y eso significa de que el momentum angular inicial es igual al momentum angular final, ¿ya? Pero ojo que esto aplica porque, digamos, viéndolo desde el punto de vista del sistema de referencia con respecto al origen, ¿ya? Si ustedes, digamos, no pueden decir, ok, el momento inicial del vector momentum angular con respecto al origen es igual al momentum angular del vector con respecto al punto P. Ya, eso no se puede, ¿ya? Tienen que siempre estar hablando del mismo punto de referencia, ¿ok? Eh,
Eso. No sé si falta algo más de momentum. Ah, bueno, y claro, acá también, no lo mencioné, pero si la derivada de una variable es cero, significa que esa variable es una constante. Y de ahí sale esto acá. ¿Ok? Entonces, si lo piensan bien, el torque es muy análogo a las fuerzas de roce, porque trabajamos con energías, ¿verdad? Y a nosotros nos gustaba decir que la energía inicial era igual a la energía final, pero eso solamente se podía decir si es que no existía una fuerza disipativa como el roce. Si es que existía, no se puede decir eso, ¿ya? Esto es completamente análogo. Nosotros podemos decir de que el momentum angular con respecto a un punto, el momentum angular inicial es igual al momentum angular final, si y solamente si no hay torque, ¿ya? No tiene que haber torque. Si hay torque, no se puede decir, ¿ok? No se puede asegurar. Listo. Ah, ya, entonces, eso creo que vendría siendo todo el resumen. Estoy como pensando, pero no se me ocurre nada. Ya, ahora vamos a resolver este breve ejercicio. Uh, Ya, esta es la P2 del auxiliar del Matías. Siento que es un buen ejercicio. Ay, también quiero tirar la fórmula. Quiero tirar esto. Siento raro como hacer una pseudo auxiliar online. Como que me dan pena todos los auxiliares que tuvieron que hacer. Me siento solito. Ya, entonces, pues estamos haciendo la A, ¿ok? La A te dice, el problema dice, considera una partícula de masa m en un movimiento circunferencial de radio r, o sea, una partícula que se mueve en una circunferencia, típico, y un atado, ¿ya? A, calcula el momento angular con respecto al origen, con respecto a un origen al centro del movimiento, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál es la situación que tenemos? Tenemos una circunferencia, ¿bien? Tenemos un centro, ¿bien? Y tenemos una partícula. Vamos a pintarla bien, ¿ya? Entonces, este vendría siendo lo que nos piden, digamos, es que calculemos el momentum angular con respecto a este punto de acá, porque yo les dije de que el momento angular es un vector que depende completamente de donde se esté viendo, ¿ok? Entonces, desde este punto, ¿cómo, digamos, resolvemos el ejercicio? ¿Ok? Nosotros tenemos de que el momento angular, ¿ya? Con respecto al origen, o la verdad, con respecto a cualquier punto. No, pero digamos al origen, ¿ya? El vector momento angular es igual a la masa, que nos las dan, sabemos esa masa, de ahí es el enunciado, por la posición de la partícula con respecto al origen, y el producto cruz de el vector velocidad con respecto al mismo origen. ¿Se dan cuenta cómo estamos trabajando todo, pero siempre al mismo origen? No se puede cambiar eso, ¿ya? Entonces, tenemos que, la masa la conocemos, pero tenemos que encontrar estos dos vectores, ¿ok? ¿Ya? Entonces, naturalmente, si es que ponemos el centro de referencia ahí, ya, porque nos están pidiendo que lo hagamos en el origen, el vector posición es el vector que va desde el origen hasta la partícula, ¿ya? Y si ocupamos coordenadas cilíndricas si ocupamos coordenadas polares o cilíndricas considerando el z igual a cero, nosotros sabemos cuál es una expresión para la posición y para la velocidad, ¿ya? Acá la anoté. Voy a pegarla de nuevo, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que para la posición en cilíndrica, para la posición en cilíndrica, se tiene que es, digamos, ρ por rotongo más z por z tongo, ¿ok? Entonces, acá hacemos una pausa
y no nos ponemos a derivar al tiro, ¿ya? Tenemos que ver qué son los datos que nos dan. ¿Qué cosa nos dicen? El enunciado nos dice, ¿ok? Nos está diciendo, nos dice que la partícula se mueve en un, vamos a subrayarlo. No sé, se mueve en un movimiento circunferencial de radio R, ¿ok? O sea, de que es una circunferencia. Eso implica directamente de que, ya, se paró porque Zoom. Así que, sigamos. Perdí un poco el hilo, pero bueno, lo que estábamos haciendo, digamos, era plantear el vector posición y a partir de este vector posición que nosotros conocemos de las coordenadas cilíndricas, ¿ok? Nosotros vamos a empezar a simplificar un par de cosas, ¿ok? Y para eso hay que notar que en el enunciado nos dicen que como es un movimiento circunferencial, el, el ρ, esto ρ acá, ¿ok? Ese es constante y es R, ¿ok? No tiene una función, siempre va a ser R, ¿ya? Por otro lado, como está diciendo que la partícula se mueve, digamos, en una circunferencia, en un plano, el z es cero, no está elevado, no tiene una elevación, ¿ok? Si la partícula, digamos, si es que tuviéramos esto sí, ¿ya? Y la partícula estuviera acá, y acá, bueno, está el eje, ¿ya? Aquí la partícula tiene un cierto z, ¿ok? En la parte B va a aparecer un z, va a aparecer un h, ¿ok? Pero ahora como la partícula está restringida a este anillo, se mueve así, 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 no hay ninguna altura, ¿ok? Por lo tanto, el vector posición con respecto al origen es muy simple, es simplemente R por rotón, ¿ok? Podemos derivarlo, ¿ok? Podemos derivarlo y calcular cuál es la velocidad, ¿verdad? R es una constante, así que sale fuera de la derivada temporal y nos queda la derivada temporal del rotongo, que si se acuerdan del auxiliar uno, yo la verdad tampoco se me olvida todo el rato. Voy a anotarla por acá. La derivada temporal del rotongo unitario es... uy, 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 ¿dónde quedó? ¿Aló? Bueno, de nuevo. La derivada temporal del rotongo unitario es... Ah, que soy... Ahora sí, la derivada temporal, bueno, estaba pero volviéndome loco, del rotongo unitario es fitongo, digo, fipunto, ¿ok? En fitongo, ¿ok? Esto, como se lo he explicado muchas veces, es la velocidad angular, que nos las da, no está enunciado, está acá, ¿ya? Es W. Entonces, tenemos de que la derivada temporal de rotongo, unitario, ah, rotongo, es omega en la dirección phi, ¿ok? Entonces, si es que nosotros derivamos esto, ¿ok? Esto lo acabamos de calcular, nos da R por W en la dirección phi unitaria. Ya que eso, bueno, si es que ustedes ven la fórmula, digamos, de velocidad en coordenadas cilíndricas, ¿ok? Como el radio es constante, esto desaparece y como trabajamos, digamos, en un solo plano, no hay una elevación, esto también desaparece y nos queda lo que acabamos de conseguir, ¿ok? Entonces, finalmente, tenemos que el vector posición con respecto al punto de origen es R en rotongo y el vector velocidad en el punto de origen, que es la derivada del vector posición, no es más que R o L, pero en la dirección phi, ¿ya?
Entonces, una vez que encontramos estos dos vectores, podemos ocupar la definición de momentum angular, que es L0, el vector L0 va a ser la masa por la posición con respecto al punto de origen, producto cruz de la velocidad también medida, digamos, desde el punto de origen. ¿Ok? Si es que ahora nosotros reemplazamos los vectores que acabamos de encontrar, nos va a quedar mr, solamente estoy reemplazando, mr rotongo, producto cruz por rw fitón. ¿Ok? Este producto cruz es muy simple. ¿Ok? Cuando se tiene un producto cruz de dos vectores y cada uno tiene una sola componente en una sola dirección, ¿ok? Uno puede multiplicar, digamos, directamente sus componentes. Puede hacer m por r cuadrado w, multipliqué el mr con el rw, ¿ya? Y uno calcula el producto cruz de estas dos cuestiones de acá. Esto ¿cómo se llama? Una distribución, ¿ya? Esto acá, para los que saben, no es más que Z, Zetatón. ¿Por qué? Hay un orden que hay un triangulito que a la gente le gusta poner, a mí me gusta pensarlo así, la verdad. A mí me gusta pensar de que el orden, el orden, digamos, en coordenadas polares, no, coordenadas cilíndricas, perdón, es así. Es rho, phi y z, ¿verdad? Entonces, si yo hago el producto cruz entre el rotongo y el fitongo, entre estos dos de acá, me da el que está a la derecha, ¿verdad? O sea, el primero y el segundo me da el tercero, ¿ya? El segundo y el tercero me da el que sigue, que es el primero, ¿ya? Entonces, me queda esto. Y el tercero con el primero te da el que sigue, que es el segundo, ¿ya? Entonces, estos son l- los órdenes positivos que se llaman de producto cruz. Esos son los tres. Pero si se dan cuenta, ¿a qué me refiero con primero? Este es el primero, este es el segundo y este es el tercero. Entonces, el uno con el 2, esos dos me dan el tercero. ¿Ya? El 2 con el 3 me dan el primero. Está dando como una vuelta. ¿Ya? Y el 1 con el 2 me da el tercero, el 3 con el uno me da el 2 y el 2 con el 3 me da el uno. Si es que yo voy al revés, si es que yo lo escribo, digamos, si es que yo voy del 3 al 2, si es que yo hago 3 y 2, o sea, si es que yo escribo esto, digamos, eh, si es que yo escribo esto como así, lo escribo al revés, me da el negativo. ¿Ya? Y esto aplica para absolutamente todo. Ok, entonces acá ya lo escribimos, tenemos que el rho por el rotongo, producto cruz, fitongo, ¿ya? Te da el primero que escribimos, el z-tongo, ¿ya? O sea, de que el momentum angular con respecto al origen no es más que la masa por el radio al cuadrado, lo tenemos ahí arriba, por la velocidad angular en la dirección z-tongo. Ok, ahora les preguntaría si tienen dudas, pero XD. Ya, entonces, es el primero, ¿ya? Esa es la parte A, digamos.
Eso con respecto al centro. Ahora, ¿qué es lo que pasa si es que nosotros elevamos la situación? ¿Ok? Si es que lo que le habíamos hablado antes, si es que nosotros tenemos el centro de circunferencia, ¿ya? La partícula ahora también va a seguir estando en la misma circunferencia. Sin embargo, el punto va a estar, vamos a bajar esto, el punto de referencia va a estar elevado. ¿Ok? Esto baja y llega al centro también, ¿ya? Pero el punto va a estar elevado a diferencia de antes que estaba al medio, ¿verdad? Entonces, antes nosotros teníamos esto, nosotros teníamos que el vector posición iba desde el centro, desde el origen hasta la partícula, teníamos eso, ¿verdad? Pero ahora nuestro origen está elevado, ¿ok? No es el centro de la circunferencia. Entonces tenemos, vamos a llamar este punto, llamémoslo P, ¿ya? Entonces nosotros ahora vamos a tener este vector posición, RP, ¿ya? Y nos vamos a olvidar de esto. Pero la verdad no nos vamos a olvidar mucho ahora que lo veo, otra forma de explicarlo. Entonces, tenemos que nuevamente calcular su momentum, su vector momentum angular, ¿ya? Eso es la masa, sigue siendo la misma, no cambia independiente del punto de referencia, por la posición en este punto P, producto cruz, la velocidad en este mismo punto P. ¿Ok? Entonces, tenemos que encontrar la posición, el vector R. ¿Ok? Eso tenemos que encontrar. ¿Ya? ¿Cómo lo podemos hacer? Tenemos que fijarnos de que, como ya había escrito antes, esto de acá, ¿ok? Es el R0 anterior, ¿verdad? Y esto de acá es otro vector. Podemos definirlo como otro vector, llamémoslo vector Z, vector Z, ¿ok? Y digamos, por suma de vectores, por suma de vectores se tiene de que, voy a escribirlo acá para que se note bien, se tiene de que este vector que estamos buscando, el RP, va a ser igual al R0 que teníamos antes, más este nuevo vector Z, ¿ok? ¿Lo ven? Entonces tenemos básicamente esto acá. Eso, ya, ese vector va a ser S más S. Ya, se está formando un triangulito. Ya, se tiene básicamente ese el puntito, ¿ok? Y estamos haciendo esto. ¿Cómo escribimos este vector? Lo podemos escribir como la suma de este vector y este vector. Sumando este y este, da el de acá. ¿Ok? Puede ser un poco confuso, pero bueno, es lo que hay. Lo hicimos en el auxiliar pasado conmigo. Ya, un segundo que mi gato quiere entrar. Ya, ahora sí, perdón. Ya, entonces, vector R, ¿ya? El vector R, el RP, va a ser el R0 más este vector Z, ¿ya? Entonces, el R0 ya habíamos dicho antes de que era R en la dirección rotongo y el vector Z, ¿ok? Uno, el vector Z no es más, digamos, que es como una distancia constante, ¿ya? Porque esto está elevado a una altura h, como dice el enunciado, miren. El enunciado dice de que se desplazó en una altura h en la dirección z tongo, ¿ok? Entonces, este vector
la distancia, digamos, que hay entre este nuevo punto y el origen anterior es z, ¿ya? Y la dirección es z tongo, ¿ok? Entonces, no sé si dije z antes, pero es una h, ¿ya? Ando, perdón, no preparé para nada, está como auxiliar, como que se me ocurrió nomás. Esto, digamos, vendría siendo el vector z. Vamos a escribir, ¿ya? Entonces, tenemos este vector RP, ya es R en la dirección ρ más H en la componente vertical, ¿ya? Entonces, ¿qué acontece? ¿Ya? Tenemos la posición. De la misma forma, nosotros tenemos que calcular la velocidad, ¿ya? La velocidad no es más que la derivada. Vamos a tener nuevamente la derivada de esto, y por la derivada de la suma de las derivadas, vamos a tener la derivada de h z tom, ¿ya? Esto acá lo calculamos antes, ¿ok? Es exactamente lo mismo, está acá, ¿ya? Es eso, es lo mismo, ¿ya? Y eso, si se acuerdan, daba R por W en Python. Y acá la gracia es que se tiene que, bueno, h es una constante, así que puede salir, y se tiene la derivada temporal, vamos a escribirlo así, de z tongo. Y esto nosotros sabemos de que es cero. ¿Ok? Si es que alguien no sabe por qué es cero, por favor, mándame un mail y se lo explico. Le hago una clase en privado. ¿Ya? Entonces, nuevamente, vamos a tener, ya encontramos la velocidad y la posición, vamos a tener que la posición con respecto a este punto P va a ser R en rotongo más un H en Z tongo. Y la velocidad en punto P va a ser igual a RW omega. ¿Ya? Si esto lo comparamos, ¿ya? Si lo comparamos con los vectores posición y velocidad que obtuvimos ocupando el origen en el centro, nos podemos dar cuenta de que la velocidad dio la misma, ¿ven? Que eso es algo bastante curioso. Sin embargo, los vectores posición son distintos, ¿ya? Y cuando se haga el producto cruz, para calcular el momento angular, se va a dar, evidentemente, algo distinto, ¿ok? Entonces, haciendo el momento, haciendo, o más que haciendo, calculando, ¿ya? Tenemos de que el momento angular con respecto a este punto P va a ser igual a la masa por la posición en este punto P, producto cruz con la velocidad en este punto P. Ya podemos reemplazar. Vamos a tener a la masa por el vector posición en el punto P es R en rotongo más H en Z tongo y el vector velocidad, no sé si es R W en Python, ¿ya? Vamos a pasar esto, vamos a verlo, que sea un poco más cómodo. Perdón si no ando muy ordenado, es que yo nunca hice un auxiliar online, entonces no me manejo con cómo hacerlo bien, ¿ya?
Entonces, bueno, la masa la podemos distribuir. ¿Ok? Podemos meterla dentro del paréntesis. Nos queda esto. Ahora podemos hacer lo que yo les dije, podemos distribuir el producto cruz adentro del paréntesis, ¿ya? O sea, que podemos hacer que M, R, y es importante mencionar de que se tiene que seguir el orden, ¿ya? Si primero iba el vector ρ y después el phi, cuando yo lo distribuya, tiene que pasar exactamente lo mismo. Si es que no lo hago así, entonces va a aparecer un signo menos. ¿Ya? Este hace el primer término, más, vamos a tener MHZ tongo, producto cruz, RW y tongo. ¿Ok? Esto, las constantes, digamos, las podemos sacar afuera y nos queda rotongo, nos queda rotongo, producto cruz, el fitongo, más las constantes de nuevo las podemos sacar afuera. M, R, W, H, Z tongo, em, fitongo. ¿Ok? Esto acá es Z tongo por toda la explicación que les di antes toda esta explicación que les di de los, ¿cómo se llaman estas cuestioncitas? Del producto cruz, digamos, de las direcciones, ¿ya? Y esto acá, oh, ah, esto acá es menos rotongo, ¿ya? Porque yo les dije que este era el 3 y este era el 2. Entonces, 3 2 1. Ya como estamos bajando, se va a agregar un menos. Pero acá yo les dije que el rotongo era el 1, que el fitongo era el 2, y cuando tenemos 1 2 nos da el tercero. Ya, y como estamos subiendo, nos da positivo. Y con eso obtenemos el momento angular. Nos queda de que el momento angular con respecto a P no es más que mr cuadrado w en z tongo más mrwh en la dirección menos fitongo. ¿Ya? Entonces voy a sacar el menos. Ese menos ahí lo voy a poner acá directamente, ¿ya? Para no tener que escribir lo mismo. Ah, esto lo había puesto con. Esto lo pones con rojo. ¿Ya? Y como pueden ver, que es como literalmente el objetivo del ejercicio entero, nos dan dos vectores de momento angular distintos. ¿Ya? Tienen una componente, la componente z es igual, pero como se eleva ahora como se eleva, digamos, el punto de referencia, aparece esto acá. ¿Ya? Entonces, así se calcula. Ahora la pregunta decía algo. Note L y L punto. Ay, qué lata. Ya, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros calculamos la derivada de esto? La derivada temporal. Entonces, vamos a tener la derivada temporal del vector momento angular con respecto al punto de origen, ¿ya? Que va a ser, las constantes salen afuera, las constantes salen afuera, y nos queda la derivada temporal de z punto, ¿ya? Voy a dejarlo para que lo vean, estas son constantes, pueden salir fuera de la derivada, y nos queda la derivada temporal de z punto, ¿ya? La derivada temporal de z punto es cero, eso lo sabemos, y finalmente nos queda
de que L0, la derivada temporal de L0 es cero. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que es cero? Por lo que dije en el resumen, se conserva el momento. ¿Ok? Esto implica de que L0 es una constante. ¿Ya? Y bueno, si hacemos exactamente el mismo procedimiento acá, ¿ya? Nos va a quedar que la derivada del vector momentum, pero con respecto a este punto P, va a ser igual a, como tiene el primer término y las derivadas, digamos, se pueden separar, este término también se va a ir, porque la derivada del z unitario es cero, ¿ya? Pero lo interesante es que nos va a quedar, voy a sacar las constantes inmediatamente, porque siento que está siendo muy larga esta cápsula que dije, parece cátedra. Va a quedar la derivada temporal de phi, no, de rho, ¿ya? Lo que hice fue la derivada de todo esto, las constantes pueden salir, ¿ya? Y nos queda la derivada de eso, ¿ok? ¿Cuánto es la derivada de esto? Ya, eso nosotros la sabemos. Sabemos que la derivada de rho, ¿cómo se llama esto? De rho, rotongo punto, digamos, o sea, la derivada de rotongo es y punto en la dirección phi, ¿ya? Entonces nos queda de que la derivada del momento angular, ¿cuántos puntos hay? No es más que menos m r w al cuadrado en la dirección pito. ¿Ya? ¿Por qué un w cuadrado? Porque acuérdense que el enunciado nos dice de que ese phi punto es w, ¿ya? Que es la velocidad angular. Entonces multiplicado con ese de ahí nos queda un cuadrado. ¿Ya? Y esto es lo interesante, porque la derivada del momento angular no es cero, ¿ya? La derivada del momento angular nos da un vector. ¿Y ese vector qué es? Ese vector es, este vector representa un torque que tiene el sistema con respecto al punto P, ¿ya? Como hay un torque, por lo que dije en el resumen, no se conserva el momento angular, ¿ok? Entonces acá lo importante es, si es que ustedes calculan el vector momento angular con respecto al origen, se conserva, sin problema. Pero si lo consideran con respecto a este punto P que está elevado, no se conserva, ¿ya? Y creo que con eso se tiene todo. ¿Por qué aparece un torque? Porque le damos el punto, ¿ya? Porque ahora se tiene un punto de referencia distinto al de origen, ¿ok? Eso. Eso vendría siendo todo. No, no sé, espero que le haya servido. O sea, siento que me alargué mucho. No sé, si, es que me gusta explicar las cosas con bien lento y como nadie puede preguntar, intento hacerlo aún más lento para que nadie se pierda. Igual siento que me confundí un poquito porque no preparé nada, íbamos al auxiliar, como que me inspiré y dije, ¿sabes qué? Voy a hacerle un video a los chiquillos. Voy a terminar subiendo un poco tarde, pero bueno. Eso, espero que le haya servido. Éxito mañana y nos vemos. Bye bye.